Y para apapacharnos a través del conocimiento de nuestro propio idioma, recibimos a Fernando, Gabriela. Buenos días. Apapachowers. Juan, ¿Cómo le va? Enrique, Gabriela, ¿Cómo están? estás? Bien, ávidos, con Sí. ganas de ¿De aprender. apapachos? Quise traer una lista, pero la verdad es que no sé, está complicado. Mira, tenemos en Algarabía, editamos sin traducción, un diccionario de palabras intraducibles. Sí. El lenguaje, no hay lenguajes mejores unos que otros, ¿no? Dices, no, el alemán es mejor que el francés, Sí. no es cierto. El lenguaje es, si te sirve para comunicarse entre los miembros de ese, ¿no? Sí. Es suficiente para, Claro. para Es el que sea, Cumple el ¿no? objetivo, ¿no? Claro. Así dicen, no, es un dialecto. No, son lenguajes, ¿no? Claro. Es ¿no? la herramienta. Sí. Entonces, ahí, Imagínate. según el contexto cultural, geográfico, histórico, ¿no? El lenguaje se va adaptando a la concepción del mundo de ese grupo de personas. Sí. Es un Entonces, reflejo suyo, por podría ejemplo, ser. los esquimales, que no les gusta que le digan esquimales, los inuits, el Inuits. idioma inuits, tienen 50 palabras o 100 palabras para hielo. Hielo Es que no tienen derretido, otra cosa, no seas así. Ante tanto hielo, no, imagínate. no hay manera. O sea, ¿saben cuál es el hielo que acaba de caer? El que es viejo, el que es... Pues es que claro, en algo no se es, tienen ¿no? que ocupar. No tienen palabra para camello. ¿No? ¿Cómo para qué? No habría, Pues sí, no no, tendrían ni- por sí, qué los tener palabra conocen, para yo creo. camello, ¿no? Bronceador tampoco allá. debe existir en su vocabulario. Sí, protector solar, sí, seguramente, tal vez. Puede ser, ahora con los modernos inuits. Pero entonces de eso trata este libro de palabras intraducibles según el contexto, cómo la gente se va comunicando. En náhuatl tenemos muchas en México que son intraducibles a otros idiomas, itacate. ¿no? Itacate. Aquí a Itacate. cualquiera de los que están aquí le decimos que un itacate y sabe perfectamente qué es. Yo no. Le dices Yo a no. Cuéntale que es un pero itacate a Gabriela. a los mexicanos, Ajá. digo, Es sabemos. lo que te llevas de comida. Es tu... Así cuando vas a una Sí, fiesta, una vas a una reunión y te fiesta, dicen, a ver. oye, ¿me puedes dar mi itacate así de algo de lo que sobró de la comida para el recalentado? Sí. Ah, y yo tengo que aprenderme eso. Que por cierto te dan Claro. Tu bolsita, ¿vale? te lo dan Bueno. en un bote de crema, ¿no? Claro, de yogur, ¿no? De helado y luego lo metes al refri. Dame mi Oye, pero hablábamos itacate. de apapacho hace Apapachar. rato. Es Apapachar náhuatl. es náhuatl, también no es un abrazo ¿No? normal. El apapacho es... Reconfortar, ¿no? Sí, Es como el exactamente. alma. Es necesita alguien Un tu ayuda, apapacho. un apapacho. Pues un apapacho, Estas ya. palabras intraducibles son eso. Hay que explicarlas en todo un párrafo y no hay un sinónimo, digamos. Oye, yo quiero ¿no? entender, Fer, que aparte, no nada más en el español, sino también en todos los idiomas En existen, todo, ¿no? en todos los seguramente. idiomas. Aquí vienen palabras del sueco, del alemán. Como decía Homero Simpson, los alemanes tienen palabras para todo, ¿no? Tienen las más largas y ya esas las conocimos contigo. Exactamente. Hace ya un tiempo, ¿sí Exactamente. recuerdas, Enrique? Ya. Yo no la sabemos Por ejemplo, muy aquí bien. tenemos, Claro. Y me extraña les puedo que decir, desfilen. perdón mi traducción, pero esto es perdón mi pronunciación, pero esto es del Yagán, una lengua de los indios de la Tierra del Fuego, Ya. de Sudamérica, Mamilapinyatapatl. Ajá. Ok. ¿Y eso Es, según el libro de récord Guinness, la palabra más concisa del mundo. Pertenece al idioma de los indios yamanas y describe una mirada entre dos personas, cada una de las cuales espera que otra comience una acción que ambos desean, pero que ninguna se anima a iniciar. O sea, vas. Así como que te quedas viendo ahí en la discoteca, ya no hay discotecas, ¿va? Bueno, Sí. en el antro. En la memoria. Ay, como que te animas, ¿no? Y ninguno de los dos se anima, ¿no? Qué mal Ahí acto. estamos. Ahí estamos. Ok, qué concisa palabra. Entonces, Claro. todo lo que tuve que decir para eso. traducir ¿no? Sí. Del alemán, A ver. Kummerspeck, ¿Cómo Speck? ¿Cómo speck? ¿Y qué quiere de decir? comer pena y speck tocino. Esta palabra se refiere al peso ganado por comer en exceso debido a las emociones Ajá. o a los desamores. Me pasa mensual. Nada más. Ya está. Las emociones me ganan, el Kumashpek. El Kummerspeck. Ya Sí, sabes. deja a ver un bote de helado de chocolate, ¿no? Oye, sí me es acaba de dejar. cierto. No hay una palabra Muy bien. Yo por más que la busco. Pues Mira, no. aquí tenemos una en pantalla cafuné. Cafuné es Ese muy que bonita. proviene de Brasil, ¿verdad? Es como... Sí. A ver, léela si quieres. Es Que es como para pena. las personas que no les gustan que les toquen la cabeza. Más bien es como atusar, como pasar la mano suavemente por el Acicalar, por ¿no el puede pelo, ser? ¿no? Pero también Uy. con esta sensación de delicadeza, de amor, ¿no?
Oye, Para el pelo a mí nunca me lo van a Fiasco. decir. Fiasco. es un fiasco, a ver. Fiasco. El fiasco que... En origen esta palabra literalmente designa una... Perdón, Una botella de vino que está cubierta por la parte inferior por una canastilla de rafia. Como el es típica, Chianti, ¿no? dicen, de estas tierras. No obstante, su uso actual, sobre todo en otras lenguas, es el de... Fracaso, decepción. Fracaso. Sí, fiasco. algo que resulta por debajo de nuestras tres... O sea, es un fiasco. Es un ¿no? fiasco. La fiesta resultó un fiasco, ¿no? Ajá, No salió llegó la mal. banda, Claro. los hombres y no había mujeres. Ok, fiesta. Ay, de mis favoritos. Ay, pero la sí está- quinceañera se puso celoso. Fiesta Fue un está chévere, fiasco. está padre. No, pero tampoco, a ver, no hay Siesta. Fiesta, traducción. descanso, descansito. En inglés dicen nap, ¿no? Nah, claro, Ah. es como un coyotito. La siesta significa. La siesta significa sí un es como todo un. O sea, ¿qué implica una siesta? A ver. Es parar el día, dividir el día en dos. O sea, es Es la siesta. la siesta. Es ir a Mérida, Tomar, cualquier no día. es dormirte así nada más en el camión, ¿no? Sino sí, de plano hay gente que se pone pijama. Para recargar sí, claro, la para energía. recargar. Se dividen el día en dos. Si ¿no? viene de España las latín, toma. siesta. Sí, claro. Se Muy ve que, bien, la mira, en siesta. la antigua Exacto. Roma tenían Mira, esta buena costumbre. Esta es muy bonita, también de los alemanes. Sí. Dragenfota. Dragenfota. ¿Es dragón de fuego? Dragón, de forraje de dragón, dragón de fuego. Pero significa, se refiere a un regalo que le hace un esposo o un novio a su pareja para compensar alguna falta o mal comportamiento. O sea, las flores. Claro. Mientras más grande es el ramo, más grande ¿Qué la habrá culpa. hecho este hijo de la fregada, no? Ay, que no nos manden flores. Dragenfota se llama. Esa Ya, palabra De Puso veras tu no hay traducción. dragonfota. Tiene que haber una traducción. En español tiene que haber algo para poder... como ¿qué Vergüenza. será? No. Esa es la que No, sí es el sustantivo Es el sobre el objeto. regalo, el objeto. Sí. Ya sea claro. en chocolates, es un Dragenfota, ¿no? Ay, ¿verdad? Un regalo culposo. Entonces eso es... Sí. Y así tenemos todo un Está diccionario y buenísimo. viene con ejemplos, cada una de las entradas del diccionario viene con ejemplos Ya lo quiero. actualizados, lo quiero. ¿no? Vamos todos por uno. Limerence, en inglés, es un término que describe un estado mental involuntario que resulta de una atracción romántica hacia otra persona combinada con cierta obsesiva necesidad de ser correspondido. Ah, Una especie como crush, como Sí, ¿no? enamoramiento ahí, Exactamente, pero- como medio amor platónico, limerence. ¿Te ha pasado? friend zone. ¿Qué quién nos ha pasado? Gracias, Pero Fer. bueno, Gracias. Gracias por ustedes. todo.